Iniciamos una nueva temporada deportiva bajo la mirada de María, Madre de los Desamparados. Y hemos venido para mirar a María y descubrirnos, como ella, llamados a la santidad de vida. Si María accedió a la vida nueva por su respuesta fiel a la palabra de Dios, no otro es nuestro camino. La liturgia de hoy nos hará mirarnos unos a otros para que la convivencia deportiva vaya acompañada de una proximidad de afectos, sentimientos e ideales. La actitud de espera, de escucha y de profunda fe de María nos puede ayudar en nuestra vida de fe, porque ella es el símbolo de toda comunidad cristiana que llega al gozo del triunfo a través del camino de la cruz y de la entrega. Que esta Eucaristía para nosotros sea de paz, de gozo y de esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, guiada por Dios, arreglada como una novia, que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, con los hombres acaparará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos. Enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora hago el universo nuevo. Palabra de Dios. Madre, la hermana de su madre María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Señor presidente, directivos, técnicos, jugadores, empleados, medios de comunicación social, federativos, escolanía de la Real Basílica de la Virgen y aficionados. En una época de crisis de identidad y bajo la mirada evocadora de la patrona de Valencia, Nuestra Señora de los Desamparados, os dirija mi primera lección de orientación religiosa basándome en las palabras de San Pablo a los colosenses. Dios me ha nombrado. Por ello, el Evangelio, a través de San Lucas, nos ofrece a nosotros el episodio de los dos discípulos de Maús. Y este episodio no puede quedar en pura anécdota, porque es la relación palpitante del encuentro de Cristo con aquellos discípulos que iban camino de Maús. Se alejaban de Jerusalén el domingo después de los acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. Iban conversando entre ellos acerca de lo sucedido en los últimos días. Caminaban tristes, con aire entristecido, nos dice el Evangelio, y recuperad la luz de la gracia por el sacramento de la penitencia, porque cada vez que el sacerdote dice yo te absuelvo, en ese encuentro personal con Dios que es la confesión sacramental, recuperáis la amistad de Dios si la habíais perdido,
y Él nos responde con la Eucaristía, sacramento de su amor. No dudéis en volver a Jesús. Volved cuando hayáis visto su rostro, el mensaje de la palabra revelada y el regalo de su gracia. Y la intercesión poderosa y eficiente de la Virgen de los Desamparados, a la que he invocado al principio como Madre y Patrona, no os faltará. Pues sí. Vamos a realizar de pie las preces de los hijos. Para que nuestra oración en común sea el signo de un Valencia Club de Fútbol unido en las alegrías, en las penas, en los trabajos y en el espíritu fraterno. Roguemos al Señor. Por cuantos pertenecen al Valencia Club de Fútbol, para que todos, guiados por el Espíritu de Dios y obedeciendo a la voz del Evangelio, asumamos nuestra responsabilidad y sigamos a Cristo, que es camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Por los profesionales del fútbol, para que en el ejercicio de la actividad deportiva favorezcamos la amistad abierta y generosa, difundamos paz y alegría y establezcamos incansablemente un ejemplo de lealtad, de valor y de desprendimiento. Roguemos al Señor. Por los deportistas, para que el Señor encienda en nosotros en todos la luz de la fe, le amemos con caridad perfecta y le sirvamos siempre con humildad sincera. Roguemos al Señor. Para que el Valencia Club de Fútbol sea la gran casa en la que todos nos sintamos valorados, escuchados y respetados, roguemos al Señor. Por todos los difuntos que pertenecieron al Valencia Club de Fútbol, para que el Señor les conceda el gozo y el descanso eterno, roguemos al Señor. Protege, Dios de bondad, con mano poderosa, al Valencia Club de Fútbol que implora tu misericordia, para que superadas las dificultades obtenga consuelo en la vida presente y alcance el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presenta. Él será para nosotros pan.
enviado por vosotros. Sea siempre con vosotros. En este primer acto de la temporada, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.